Muy buenos días a todos. Después de esta introducción tan emocionante, tan sincera y tan emotiva, me presento aquí con mi corazón abierto para mostraros un tema que se llama del pensamiento al sentimiento. Vamos a tratar de introducirnos en estos dos conceptos tan profundos y tan interesantes y tratar de que esos conocimientos reviertan en nuestro día a día, en un cambio de conducta tan necesario como nos estaba comentando nuestro querido Miguel. Y quisiera comenzar haciéndoos una reflexión a todos. ¿Creéis que la realidad cotidiana es lo que nos parece? Realmente, la interpretación que nosotros hacemos de ella nos la dan nuestros sentidos materiales, pero estos sentidos materiales son engañosos y son limitados. ¿Y por qué digo que son engañosos? Al fin y al cabo, los sentidos nos dicen que la Tierra es plana, cosa que nadie cree ya. Los sentidos nos dicen que el suelo que pisamos está quieto, si bien sabemos que nuestro planeta está girando constantemente y que se desplaza por el universo a miles y miles de kilómetros por hora. Si queremos avanzar en el verdadero sentido de la realidad, tenemos que desembarazarnos de nuestra vieja concepción sensorial. Sabemos, por ejemplo, que las abejas perciben las flores con una luz ultravioleta. Ellas no perciben las flores como nosotros. Las serpientes se desplazan gracias a los sensores de infrarrojos. Ellas pueden ver en la oscuridad. Imaginaros, ¿no?, el tipo de realidad que ellas perciben. Los murciélagos, por ejemplo, son ciegos, sin embargo, se desplazan gracias a los ultrasonidos. Y tenemos luego a las ballenas y los delfines, que se desplazan gracias a la ecolocación. Y las palomas mensajeras, gracias a los campos magnéticos de la Tierra. ¿Y qué decir de los camaleones? Sus ojos pivotan sobre dos ejes distintos. Entonces, ¿cómo es la realidad? ¿Cómo es verdaderamente su imagen? ¿Cómo es su textura? Pues podríamos determinar que depende de quién realice la observación. Es una respuesta del observador. Hay un libro muy interesante que se llama Los fenómenos de hipnotismo y espiritismo de César Lombroso. Y aquí nos habla de un fenómeno muy interesante que es la transposición de los sentidos. Describe un ejemplo de una chica que tiene 14 años y que desplaza, digamos, el sentido de la visión al lóbulo de la oreja. Entonces esta chica tenía los ojos vendados y pasaba un libro sobre el lóbulo de su oreja y era capaz de leerlo. E incluso cuando le acercaban una luz, le molestaba mucho, como si realmente estuvieran acercando esa luz a sus ojos. León Denis, en el libro En lo invisible, nos hace una reflexión también muy interesante. Nos invita a reflexionar que si todas las terminaciones nerviosas de nuestros ojos las situásemos en nuestros oídos, podríamos escuchar lo que vemos. Esto nos resulta un poquito difícil de imaginar, ¿no? Escuchar lo que vemos. Fijaros, en la revista Espírita hay una comunicación de Mozart que está reencarnado en el planeta Júpiter, que nos dice: en el planeta donde estoy, Júpiter, la melodía está por todas partes, en el susurro de las aguas, en el murmullo de las hojas, en el canto del viento. Las flores murmuran y cantan, todo emite sonidos melodiosos. Imaginaros qué maravilla poder escuchar el sonido del amanecer, poder escuchar la música de una flor. Esto es un planeta al que nosotros podemos encarnar cuando estemos más preparados, cuando estemos más elevados. Es el planeta de las artes, donde están reencarnados espíritus muy sensibles, muy especiales. Y hablando del espíritu especial, acercamos una reflexión del gran Nikola Tesla, que nos decía: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y es que la materia está vibrando constantemente. Según el modelo estándar de la física de partículas, la materia está compuesta de átomos. Todos hemos estudiado este modelo en alguna ocasión. Vemos los protones y los neutrones y los electrones girando alrededor de ellos. Bien, pues si nosotros nos introducimos en los protones y neutrones, encontramos unas partículas subatómicas que se llaman los quarks, que podemos observar en la imagen. Y esta teoría de cuerdas nos dice que si penetramos todavía más en estos quarks, encontramos un elemento unidimensional, una pequeña cuerda. Y dependiendo de cómo sea su vibración, genera distintos patrones. Y esos patrones generan las distintas partículas del universo.
Es decir, que si la teoría de cuerdas es cierta, todo lo que estamos viendo constantemente, esta realidad, responde a la sinfonía cósmica, a la sinfonía musical maravillosa de estas diminutas cuerdas. Es decir, que todo es vibración. Es solo desde la percepción de nuestros sentidos materiales que el mundo físico toma un carácter estable, aunque esta forma de percepción parcial en realidad es pura ilusión, pues todo está vibrando. Allan Kardec nos refiere acerca del fluido cósmico universal, nos dice la materia elemental primitiva, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Hay tanta verdad en estas palabras. Estamos todos inmersos en el fluido cósmico universal, como un plasma divino, donde estamos constelaciones, soles, mundos y seres como si de repente se tratase, todos vibrando en distintas frecuencias. Ningún espacio está vacío, nada responde al azar, todo guarda un orden y está regido por unas leyes. Este fluido cósmico, además, es el vehículo del pensamiento. Todos estamos comunicados a través de él. Y aquí vamos a desgranar nuestro primer concepto, el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Pues realmente el pensamiento también es vibración. El pensamiento es un fenómeno cuántico, es una unidad de energía e información. Es invisible a nuestros sentidos, impredecible, incluso efímero, pero realmente es materia en un estado vibratorio más elevado. Es una onda electromagnética que se posiciona por encima. Por tanto, nosotros en nuestra posición consciente no podemos percibirlo. Sin embargo, nosotros movilizamos inmensas fuerzas cuando pensamos. Gracias a nuestra fuerza de voluntad, nosotros movilizamos pensamientos que realmente son materia. Fijaros, cuando nosotros pensamos en alguien, en una persona, puede estar encarnada o puede estar desencarnada, se establece una corriente fluídica que nos une a esa persona, como el aire que transmite el sonido. Tal vez alguno de vosotros hayáis tenido la experiencia de pensar en alguien y de repente materializar un mensaje o una llamada o incluso un encuentro fortuito con esta persona. Y decimos, qué casualidad si estaba pensando en ti, o qué casualidad que nos hayamos encontrado. Pues no es ninguna casualidad. Pensando realmente nos conectamos unos con otros, aunque no podamos percibirlo en nuestro estado consciente, pero realmente se presencia esa llamada en nuestro ser. O incluso, alguna vez emitir un juicio, una crítica hacia alguien. Y después encontrar a esa persona enfadada con nosotros. Y decimos, oh, pero si no le he dicho nada, no sé por qué está enfadado. Bueno, no hemos dicho nada, pero ¿qué hemos pensado? Esa persona ha captado esa vibración también y se encuentra molesta, aunque no sepa muy bien por qué, pero su espíritu de algún modo ha captado ese pensamiento. Podemos leer en la Génesis que para los espíritus el pensamiento y la voluntad son lo mismo que la mano para el hombre. Por el pensamiento imprimen a esos fluidos tal o cual dirección. Así es, los espíritus desencarnados, gracias a las propiedades de plasticidad y porosidad del perispíritu, pueden a través del comando mental cambiar su ropaje, cambiar su apariencia y aparecer así a los medios o incluso a las personas que han conocido en otras reencarnaciones. Pueden cambiar simplemente por la fuerza del pensamiento. Muchos espíritus desconocen incluso que han desencarnado. En las reuniones mediúnicas de los templos nos encontramos en muchas ocasiones con hermanos que están confusos, piensan que están atravesando un momento de pesadilla, quieren despertar, porque realmente no son conscientes, son ignorantes de su nueva situación espiritual, son ignorantes de que han desencarnado. Y desgraciadamente, ¿cuánto miedo se tiene todavía a la muerte, verdad? ¿Cuánto miedo tienen las personas a la muerte? Tengo un tío que se llama Juan Ignacio, que, bueno, no cree en ninguna de estas cosas, ¿no? Yo siempre que hablo, pues, no me hace mucho caso. Y cuando le hablo de la muerte, me dice, bueno, yo tengo un método infalible para detectar. Dice, una vez que cumplí los 50, si me despierto y no me duele nada, es que estoy muerto. Y digo, bueno, no está mal esta reflexión, ¿no? Pues sí, efectivamente,
tenemos que perder el miedo a la muerte, pues somos criaturas inmortales y la vida continúa constantemente. Tanto fue el miedo a la muerte que yo recuerdo, me viene a la memoria ahora en Inglaterra, en el siglo XVII, pues se determinaba la muerte con la pérdida del latido cardíaco, es decir, cuando dejaba de latir el corazón se determinaba que la persona había muerto. Y esto provocó que en muchos estados de catalepsia algunas personas fueran enterradas muertas. Y esto se detectó porque en alguna ocasión exhumaron los cadáveres y encontraron los féretros con arañazos y con golpes. Es decir, las personas habían despertado de ese estado de catalepsia y se encontraron las cuerpecitas metidas en un féretro. Entonces, como siempre, hay empresarios que detectan estas ideas y hubo un tal George Bateson que fabricó un artilugio que consistía en una campana que se ponía encima del féretro, ¿no? Y entonces, morbosamente ataban una cuerda a la mano del fallecido. Entonces, si el fallecido despertaba, podía mover la mano y la campana sonaba y iban a rescatarle, ¿no? Y bueno, vendió muchísimas campanas de estas, incluso le valió la orden del Imperio Británico, ¿no? que le dio la reina Victoria entonces. Que claro, esto solo puede suceder en Inglaterra, por supuesto. Y hablando de ingleses, pues el otro día leí que precisamente una persona de este país pidió que se le enterrara con el móvil y que en el funeral, cuando estuviera toda la familia reunida, quería que le llamaran en directo a ver si realmente estaba muerto o si contestaba la llamada. Y bueno, así fue, como era su última voluntad, estaban los familiares allí y cuando estaban hablando, pues qué bueno era, cuánto le queríamos, pues salió el familiar de turno y le llamó, ¿no? Bueno, parece que no contesta y ahí se quedó, pero vamos, el teléfono seguía activo, así que nunca se sabe si vuelve a llamar. Ojalá que tenga cobertura. Bueno, pues cuando nosotros pensamos, producimos en el plano espiritual las llamadas idioplastías. Y esto, claro, una persona que no lo conozca da un poco de vértigo, ¿no? Pensar que cuando nosotros emitimos un pensamiento, los espíritus pues pueden detectarlo perfectamente. Todo aquel que se encuentra sintonizado en la frecuencia que las expresa puede detectar esta idioplastía. Y estas idioplastías tienen sonido, tienen movimiento, tienen color, son como películas que nosotros proyectamos cuando pensamos. Incluso pueden quedarse impregnando lugares. Es por eso que a veces entramos en un lugar y de repente sentimos como una presión, ¿verdad?, en el pecho, nos sentimos incómodos. Y otras veces entramos a lugares donde sentimos una inmensa paz. Esto es por la vibración, la psicosfera que se produce por la emisión de las distintas idioplastías. Entonces, tenemos que intentar que nuestros hogares estén envueltos de vibraciones de amor. Tenemos que hacer de nuestros hogares templos y tratar de mantener siempre psicosferas limpias para que seamos felices. Bueno, pues este periespíritu del que hablábamos, realmente en él se refleja. He tratado aquí de poner una imagen más o menos para haceros a la idea. Cuando la persona piensa es como si se reflejase y se fotografiase todos los pensamientos. Entonces, tenemos que vigilar mucho nuestros pensamientos. Y el Evangelio según el Espíritu nos dice: la verdadera pureza no está solo en los actos, sino también en el pensamiento. Porque el pensamiento es la antesala del acto. Primero pensamos y después actuamos. Eso es algo que muchas veces somos impulsivos y se nos olvida pensar antes de actuar. Entonces, seamos reflexivos y tratemos de mejorar nuestros pensamientos. Porque para los espíritus somos como libros abiertos. Ellos pueden visualizar con perfecta nitidez el contenido de nuestros pensamientos, incluso aquellos que puedan parecernos más ocultos. Y por tanto pueden sintonizarse en nuestra vibración, pueden verse atraídos por lo que pensamos. Entonces, llamamos como siempre a la vigilancia de los pensamientos. Tratemos de tener buenos pensamientos y nuestra compañía espiritual será más adecuada. Los budistas se refieren al pensamiento como un mono borracho al que le ha picado un escorpión y está saltando constantemente de árbol en árbol. Y así mismo hacemos muchas veces. Estamos pensando, tenemos la mente agitada y esto en realidad nos está desarmonizando. Por tanto, invitamos a adquirir hábitos en nuestra vida, como puede ser la meditación, que luego traeremos un pequeño ejemplo de cómo realizar estas meditaciones, donde vamos a hacer una introspección, vamos a ir hacia adentro. Es un estado alterado de conciencia que nos va a ayudar a equilibrar y a controlar nuestros pensamientos. Es, digamos, introspección hacia adentro. Y sin embargo, la oración es otro estado
que alteramos nuestra conciencia, pero proyectamos hacia afuera. Sabemos que a través de la oración podemos robar, podemos pedir o podemos agradecer. Y bueno, todos habréis tenido seguro el ejemplo de alguna cosa que habéis necesitado y lo habéis pedido en oración y se ha concedido. Yo hace poquito tiempo, precisamente estaba en un hotel y eran como las 2 de la mañana más o menos. Las paredes de ese hotel, la verdad es que eran lo más cercano al papel de fumar que podía describir. Y la cuestión que había una persona era, por eso, las 2 de la mañana más o menos, y estaba con el móvil muy alto, jugando una especie de, como de bingo virtual o algo así. Y hombre, me daba cosa porque se lo estaba pasando, debía estar ganando muchos bingos y estaba contentísima, pero era un ruido tan atroz que no podía dormir. Y me daba un poco de cosa lo de pegar golpes ahí a la pared, entonces dije, bueno, voy a hacer una oración a ver si se decide apagar el móvil. Total, que hice la oración y efectivamente, a los 2 minutos apagó el móvil. Gracias, Dios mío. Pero ¿qué pasó? Que de repente empezó a roncar y roncaba como 18 leones africanos. Ya no solamente era el sonido, sino era la vibración de la propia pared. Entonces volví a hablar y Dios mío, por favor, que apague el móvil. Digo, no, que apague el móvil, no, que lo vuelva a entender, por favor. Entonces hay que tener cuidado con lo que pedimos en la oración, porque las oraciones de verdad que llegan y las oraciones son concedidas. Bueno, cuando hablamos del pensamiento se nos viene a la memoria este órgano que tenemos todos, tan especial que es el cerebro. Quisiera hacer un pequeño recorrido muy rápido sobre lo que ha sido la historia, porque realmente conocemos bastantes cosas del cerebro, pero a la vez desconocemos otras muchas que ahora vamos a profundizar en ellas. El cerebro, como bien sabéis todos, pues es el órgano del sistema nervioso central más grande y es el centro de control de nuestro cuerpo físico. La neurona es la célula del sistema nervioso. Antes, durante muchos años, se pensó que las fibras de las neuronas estaban todas ligaditas unas a otras. Entonces el impulso nervioso pasaba, digamos, de una a otra. Fue gracias a los estudios del médico español Santiago Ramón y Cajal que se descubrió la hendidura sináptica. La hendidura sináptica es un pequeño espacio que separa las neuronas, que tiene unos 20 o 40 nanómetros, un espacio muy pequeño. Entonces, claro, esto supuso un misterio, de qué manera se podían comunicar las neuronas si había un espacio entre ellas. Había un hombre muy simpático, un farmacólogo alemán, que se llamaba Otto Ludwig. Era un hombre muy simpático y dormía realmente mal. Entonces una noche tuvo un sueño en el cual como que se le ocurrió algo para poder demostrar de qué manera se comunicaban las neuronas. Se despertó y lo escribió en un papel rápidamente, pero a la mañana siguiente no podía reconocer nada de lo que había escrito. Estaba tan cansado que no reconoció nada. Afortunadamente la siguiente noche tuvo el mismo sueño y esta vez se despertó rápidamente y se fue a su laboratorio para ponerlo en marcha. Y el experimento consistía en lo siguiente, en extraer los corazones de rana. Los corazones de las ranas permanecen unos minutos latiendo después de que los han extraído de su cuerpo. Entonces, en uno de ellos dejó unido el nervio vago. Y empezó a estimular este nervio y se dio cuenta que el corazón empezaba a latir más despacito, ralentizaba la frecuencia de su latido. Los tenía puestos en una cubeta con líquido. Entonces pasó el líquido de la primera cubeta a la segunda. Y se dio cuenta que el corazón segundo también empezaba a latir más despacito. Esto significaba que el nervio vago había liberado algún tipo de sustancia química que había quedado recogida en el baño. Y de esta manera tan sencilla fue como se descubrió la existencia de estos químicos que se liberan, que son los neurotransmisores. El primero que se descubrió con este experimento fue la acetilcolina. Entonces las señales saltan, se transmiten mediante la liberación de una sustancia química, como hemos dicho, que se llama neurotransmisor. La conexión entre una neurona y otra la llamamos sinapsis. La idea de que existían vías eléctricas que conectaban el cerebro con el cuerpo no se estudió sistemáticamente hasta la década de 1930. Este señor fue un genio, fue un neurocirujano canadiense y tenía una serie de pacientes que sufrían crisis de epilepsia que podían resultarle letales. Entonces a Boyle se le ocurrió una idea increíble, extraer partes de su cráneo y como el cerebro no tiene sensores del dolor, pues de algún modo solo tenía que practicarles una anestesia que era local, es decir, que
el paciente se mantenía consciente mientras él estaba haciendo manipulación. Yo me imagino la escena, ¿no? O él era ahí manipulando el cerebro y, oye, pues, ¿qué es lo que sientes ahora? Y digamos que el paciente le iba diciendo, pues ahora se me mueve el brazo, ahora estoy sintiendo, y de este modo elaboró un mapa de la corteza motora, que esto fue pues, un hito para la medicina, ¿no? Entonces, fijaros que aquí la corteza motora es un pianito donde hay distintas teclas. Entonces él, digamos que al impulsar cada una de estas zonas, al estimularla, pues descubrió que estaban ligadas a las distintas partes del cuerpo. Bueno, vamos a ver ahora mismo que hay distintas técnicas que ahora se están usando para estudiar el cerebro, como las resonancias magnéticas nucleares, los escáneres electroencefalográficos, las tomografías por emisión de positrones, también las axiales. Y luego tenemos la técnica de análisis, que es una muy novedosa, donde se percibe el cerebro de manera tridimensional y se puede, digamos, abordar incluso a través de colores. Pero vamos a profundizar en lo interesante. De algún modo la neurociencia continúa su camino tratando de buscar los secretos moleculares, genéticos y neuronales del cerebro. Buscan crear un mapa completo con todas las neuronas y sus rutas, lo que ahora están llamando conectomas. Pero claro, todos los neurocientíficos, sobre todo la neurociencia cognitiva, considera al cerebro la capacidad de ser el que genera nuestros pensamientos. Pero claro, no saben dónde se genera. Han tenido más o menos atisbos de que el hipocampo pues, alberga la memoria, pero no encuentran dónde se encuentra la generación del pensamiento en el cerebro. Y es que realmente no se encuentra en el cerebro. La generación del pensamiento no se encuentra en este órgano y por eso no lo encuentran. Y vamos a ver un par de ejemplos muy interesantes que van a demostrar esto que os estoy diciendo. En el libro Cerebro y Pensamiento de Ernesto Lozano nos narra un caso muy interesante de un suboficial que perteneció a comienzos del siglo XX en la guarnición de Amberes. Y empezó a tener dolores de cabeza y le hicieron ir allí al médico que le dio una serie de analgésicos, pero vamos, él cumplía con todos los deberes de su cargo perfectamente. Un día desencarnó repentinamente y cuando le practicaron la autopsia, pues vieron que su cerebro solamente era como una cascarita muy fina y al penetrar en esa cáscara empezó a brotar mucho pus. Y esta descomposición no pudo darse, digamos, de un día para otro, sino que fue la lenta evolución de un absceso que por lo menos tenía la antigüedad de 2 años. Lo que queda demostrado que este hombre pudo cumplir con todos los deberes de su cargo, disponiendo solo de residuos en su cerebro. Es decir, ¿cómo ha podido pensar este hombre? ¿Cómo ha podido actuar? ¿Cómo ha podido activar todas las zonas motoras de su cuerpo? El cerebro físico, desde luego, ahí no estaba. Pero si hay un caso especial e interesante, ¿cómo no? Sucedió en Inglaterra. En la Universidad de Sheffield había un alumno, además muy listo, tenía un cociente intelectual de 140 en la frontera de la genialidad y estaba estudiando matemáticas con unas notas de sobresaliente. Y entonces acudió a su profesor, el doctor Loper, porque tenía pues, la cabeza un poquito grande. Y el doctor, al ver que tenía unas dimensiones más grandes, pensó que podía tener algún tipo de hidrocefalia y le hizo un escáner. Y cuando vio el escáner, se encontró con esto. Hablamos de un alumno con una inteligencia superior, con unas notas de sobresaliente. No disponía de nada de cerebro, ninguna masa encefálica. Únicamente líquido cefalorraquídeo inundaba toda su parte cerebral. Automáticamente quedó perplejo, porque un alumno perfectamente normal y con una inteligencia superior no tenía cerebro. Son expedientes X que la medicina prefiere archivar porque no comprende, porque tendrían que dar cabida a la existencia de un cerebro que va más allá del físico. Aquí tenemos el artículo que en la revista Science publicó el doctor Luther. ¿Is your brain really necessary? ¿Es tu cerebro realmente necesario? Tenemos documentados algunos casos más de personas que, como veis, les falta una parte de su cerebro y, sin embargo, pues no tienen ninguna disfunción cognitiva. Son personas que están viviendo completamente normal, sin ninguna alteración. Esto viene a demostrar que, digamos, si hay algún tipo de disfunción, si el cerebro le falta alguna de sus partes, esto no está afectando a la inteligencia. Lo que demuestra la existencia de un cerebro espiritual, inmanente al cuerpo físico.
y lo que demuestra que hay un cuerpo espiritual inmanente a nuestro cuerpo físico. El cerebro físico no es más que un receptor, es un potente computador que recibe y ejecuta. Y esto lo realiza gracias a una pequeña glándula que está en el tercer ventrículo, la glándula pineal, que es descrita por André Luis como la glándula de la vida mental y la glándula de la mediunidad. Vamos a ver muy rápidamente cómo es nuestra composición y así veremos de qué manera se transmiten los pensamientos. Encontramos primeramente el espíritu. El espíritu es el foco de la conciencia y la personalidad. Es nuestra esencia, la chispa divina que todos tenemos en nosotros. Realmente el espíritu es el que evoluciona, pero para ello necesita revestirse de una serie de cuerpos para lograr esa depuración, esa perfección, ese aprendizaje. El cuerpo más cercano al espíritu es el cuerpo mental, de donde parten las corrientes de pensamiento. El espíritu tiene una pulsión y digamos que en este cuerpo mental se transmite la corriente del pensamiento. Este cuerpo mental es el que preside la formación del periespíritu, el cuerpo espiritual que conocemos a través de la doctrina espírita. Es el modelo organizador biológico, es el que se encarga de controlar todas las funciones fisiológicas y psicológicas de nuestro cuerpo físico. Encontramos aquí un cuerpo intermedio que lo menciona André Luis en un libro en los dominios de la mediunidad, que se llama doble templo, por donde circula la corriente del fluido vital. Es la responsable de la vitalización magnética del cuerpo físico, del funcionamiento de sus órganos. Y por último tenemos a nuestro cuerpo físico, bien conocido por todos. El cuerpo físico en muchas ocasiones se encarga de drenar las toxinas que siempre parten de un desequilibrio del espíritu. Todo desequilibrio mental o orgánico parte siempre de un desequilibrio en el espíritu y finalmente se transmite al cuerpo físico. Por ello nos dice el mentor Alejandro, misionero de la luz, cada célula física es instrumento de determinada vibración mental. Todo es vibración, todo es pensamiento. El pensamiento realizará un recorrido muy largo en un espacio infinitesimal de tiempo, desde el espíritu que lo genera hasta finalmente ser recibido en nuestro cerebro físico. Esto se realiza gracias a los centros de fuerza, también llamados chakras, que están íntimamente ligados al sistema endocrino y al sistema nervioso de todos nosotros. Bueno, vamos a tratar aquí de acercar una imagen de una colonia espiritual. Allí, cuando las personas tienen que reencarnar, realmente están bastante nerviosos, porque se tienen que enfrentar de nuevo a muchas pruebas y no saben cómo va a ser el resultado. Entonces existen muchos nervios en estos departamentos de reencarnación. Allí en estos laboratorios, que realmente lo llaman laboratorio porque allí se elabora, se trabaja y también se ora, también son oratorios. Cosa que aquí, en el plano terrenal, todavía poquito se ora por desgracia en los laboratorios. Bueno, pues en estos laboratorios del plano espiritual están preparando, digamos, los ADNs de las personas que van a reencarnar, para que todo suceda en el momento exacto. Tal vez una persona deba desarrollar una enfermedad a partir de determinada edad. Entonces se prepara el material genético para que se activen determinados genes, se produzcan las mutaciones o el cambio de la secuencia de biológicos para que tenga que vivir la experiencia necesaria para ello. Bueno, vamos a ver aquí el cromosoma humano, ¿no? Que todos vosotros conocéis, que se encuentra en el ADN. El ADN se encuentra, digamos, en esta estructura que son los cromosomas. Contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento del organismo. Comanda también la codificación de proteínas y acelera la transmisión de la información a las células hijas cuando se produce la división celular. Realmente cuando reencarnamos, pues es algo maravilloso, porque es un recurso eficaz que nos concede las leyes eternas. Muchas veces no nos conformamos con nuestras pruebas, nos parece que merecemos algo mejor, o algunas personas hablan de que tienen mala suerte, pero realmente están viviendo lo necesario para su encarnación. Todos nosotros estamos en el momento, con las personas, en el lugar, en la cultura, en el pensamiento que tenemos que estar para nuestra evolución espiritual. No existe realmente ningún tipo de suerte al azar. Estas activaciones se producen para auxiliar al espíritu. Dios, nuestro Padre maravilloso, nos ama profundamente y no quiere ni un segundo de sufrimiento de uno de sus hijos, si no es por una razón, si no es por un motivo mayor.
Una reflexión que yo me he hecho es que, fijaros como tenemos esta problemática del aborto, pues tan pronunciada, ¿no? Ahora además, pues con mucha frialdad se producen los abortos. Pues están empezando a proliferar las enfermedades raras. Realmente los niños nacen y después desarrollan una serie de enfermedades pues, que no están todavía dentro del paradigma de la medicina. Y yo creo que esto se está produciendo precisamente por el problema del aborto. Porque si el niño tiene esa problemática antes de nacer, tiene el peligro de que le aborten. Sin embargo, una vez que nace, desarrolla este tipo de enfermedades. Entonces, pues deben estar manejando ahora los ADN de otra manera. Si os parece, voy a mostraros un par de experimentos muy interesantes que se han hecho en la Tierra para que podamos ver la capacidad del pensamiento. El primero fue en el Instituto Herder en 1992. Participaron 5 personas con capacidades de emitir, es decir, son personas que tenían un control mental, un control de sus proyecciones, personas acostumbradas pues, a orar y a meditar. Y estos 5 participantes, digamos que proyectaban su pensamiento en una muestra de ADN que estaba aislada, ¿no? En un vaso de precipitado. Y tenían una serie de registros que podían permitir ver los cambios que tenía ese ADN. Y fijaros, ellos empezaron a emitir hacia la muestra de ADN. Y primero empezaron con pensamientos de amor. Entonces, frente a pensamientos de amor, de benevolencia, de caridad, el ADN se expandía. Y luego empezaron a proyectar sentimientos de odio, de rencor, de celos, y vieron que el ADN se encogía. Los resultados fueron irrefutables. La molécula de ADN cambiaba de forma sin ser manipulada, simplemente con la fuerza de los pensamientos. Cuando nosotros tenemos el ADN expandido, pues estamos más protegidos frente a las enfermedades. Nuestro sistema inmunológico, digamos que se activa, se hace más fuerte. Entonces, pues yo invito a que tengamos pensamientos de amor, porque esto nos va a favorecer absolutamente en todo. Hay otro experimento todavía más apasionante que se realizó en Estados Unidos. Lo hicieron unos militares y se publicó en la revista científica Advance. Tomaron a un paciente y extrajeron un trocito de piel de su labio, ¿no? Porque sabéis que en cada parte del cuerpo está el ADN. Entonces ese trocito de piel lo pusieron en una habitación y utilizaron también un registro eléctrico que pudiera medir esos cambios en el ADN. Y en la otra habitación le empezaron a proyectar imágenes pues, con un espectro de emociones distintos. Imágenes de terror, imágenes de amor, imágenes violentas, para que él tuviera, digamos, distintos tipos de emociones. Y fijaros qué interesante que cuando él tenía esos tipos distintos, la muestrecita que estaba ya separada de su cuerpo, en el mismo instante tenía el mismo cambio, la misma reacción. Cosa que los científicos no entendieron porque ya estaba separado del cuerpo. Entonces, ¿por qué esa pieza del cuerpo seguía todavía conectada? Y uno de los doctores, que era el más incrédulo de todos, se cogió un coche y un reloj atómico y se fue a 500 kilómetros de distancia. Clay Buster se llamaba el tipo. Entonces dijo, vamos a ver lo que sucede. Y sucedió exactamente lo mismo a 500 kilómetros de distancia. La muestra de ADN cambiaba al mismo tiempo que cambiaban las emociones de la paciente, de la persona. La ciencia no encontró explicación a este hecho. Sin embargo, nosotros con el conocimiento de la doctrina espírita sí que podemos dar explicación, porque sabemos que los genes reaccionan, digamos, al campo que lo rodea y que nosotros disponemos de un cuerpo espiritual llamado perispíritu, con la capacidad de expansibilidad y dando, digamos, cobertura a todas las células del cuerpo, estén aquí o estén allá. Es apasionante ver que la ciencia necesita de los conocimientos espíritas para poder dar explicación a muchas incógnitas que tienen. Bueno, pues hemos visto de algún modo el apartado del pensamiento. Si a un pensamiento le unimos una emoción, vamos a obtener un sentimiento. Y si hay un órgano al cual todos, cuando hablamos de sentimientos, se nos proyecta la atención, es el corazón. De hecho, el corazón es el primer órgano que se forma cuando estamos en estado embrionario. El primer órgano que se nos forma es el corazón. E incluso se ha detectado que el corazón proyecta un campo electrobiomagnético mucho más poderoso y amplio que el que genera el propio cerebro. Eso es algo que también se ha registrado y es emocionante pensar que cuando estamos emitiendo sentimientos se está proyectando una vibración muy poderosa. Fijaros, el campo magnético de la Tierra realmente es muy parecido al que emite el corazón.
Es como si fuéramos una pequeña fracción, ¿verdad?, del planeta en el que vivimos. Hace 400.000 años, el hombre y la mujer encendieron su primer fuego. Esto les ayudó a luchar contra el miedo y contra el frío. Hace 300.000 años se dijeron las primeras palabras y pensaron que así podían entenderse. A día de hoy seguimos muertos de miedo, muertos de frío, sin encontrar las palabras para entender. Y es que a veces las palabras son moldes demasiado pequeños para poder dar cobertura a sentimientos. Y el sentimiento de amor es por excelencia el sentimiento más puro. Todos estamos sedientos de amor. Lo buscamos en películas, lo buscamos en libros, lo buscamos en canciones. Pero como dice Erich Fromm en su libro El arte de amar, libro que me regaló mi querido Miguel Vera, estamos demasiado preocupados en cómo somos amados y no estamos preocupados en amar. Pero la verdadera excelencia del amor está en amar sin querer preocuparnos del ser amados. ¿Cuándo conquistaremos realmente esta vibración divina? ¿Cuándo dejaremos de estar tan preocupados de nuestros pensamientos y sentimientos egoístas, de nuestras necesidades personales? ¿Cuándo nos pondremos en el lugar de las otras personas? El Espíritu de verdad en 1860 nos dijo: espiritistas, amaos. Este es el primer mandamiento. Instruídos. Este es el segundo. Solo a través del amor es que derrumbaremos las barreras del egoísmo. Solo a través de la instrucción derribaremos las barreras de la ignorancia, que son terribles. El amor es una vibración maravillosa. Impregna todo, todos los seres de la creación están impregnados de amor. De la pureza fuimos creados, simples e ignorantes, al son de melodías divinas, de armonías sublimes que acarician a las almas con delicadeza y con ternura. Nuestro querido Maestro Jesús, el Espíritu de amor por excelencia, que es como una luz blanca que a todos los colores acoge y a ninguno rechaza, nos dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. ¿Cuándo entenderemos estas palabras del Maestro? ¿Cuándo amaremos de verdad? Podríamos tomar la imagen de una botella llena de líquido. Ese líquido es nuestro espíritu. Arrojamos esa botella al océano, el océano es Dios. Tan solo tenemos que destapar el corcho de la ignorancia, estar unidos a Dios, amar toda la creación. Pero a veces el estar encarnados nos hace confundirnos, estamos muy preocupados de lo material. Había un antiguo rey en el Oriente que tenía fama de ser muy espiritual, a pesar de las muchas riquezas que tenía. Había un campesino que le llamaba poderosamente la atención a este rey y quería siempre tener una audiencia con él, pero no lo conseguía. Un día consiguió tener esa audiencia con el rey y le dijo: Majestad, quisiera saber cómo es posible que usted sea tan espiritual, a pesar de todas las riquezas que posee. Y le dijo el rey: te voy a contestar esa pregunta, pero te voy a poner un reto. Vas a llevar una vela en las manos. Si esa vela se te apaga, te voy a decapitar. Claro, el campesino se quedó un poco aterrorizado, pero tenía tantas ganas de saber, de conocer la verdad, que aceptó el reto. Y entonces comenzaron el viaje, comenzaron el periplo por todo el palacio. El rey le enseñó los cuadros, los jarrones, todas las riquezas que tenía. Y cuando terminaron ese viaje, le dijo el rey: bueno, ¿y qué te han parecido todas mis riquezas? Y le dijo el campesino: pues si quiere que le diga la verdad, Majestad, he estado tan pendiente de que no se me apague la vela,
que apenas me he fijado en nada, no me he fijado en los cuadros, no me he fijado en los jarrones. Y le dijo el rey, ahí tienes la respuesta, eso es lo que hago yo, estar pendiente de mi luz interior. Esto podemos hacerlo todos, estar pendientes siempre de nuestra luz interior. Si todos nos amásemos, el mundo sería diferente. Si todos comprendiéramos las causas de nuestros sufrimientos, el mundo sería diferente. En la batalla entre las fuerzas ascendentes y descendentes de nosotros mismos, el egoísmo es el mayor obstáculo. Los discípulos de Jesús tan solo eran 12, y porque creían en lo que estaban haciendo, cambiaron el mundo. Los discípulos de Buda eran unos poquitos, y cambiaron el mundo oriental. Solo unas pocas personas, si realmente creen en lo que están haciendo, pueden cambiar a toda la humanidad. Y nosotros, espiritistas, ¿podemos cambiar el mundo? ¿Seremos capaces de cambiarnos a nosotros mismos? Mahatma Gandhi decía, seamos en nosotros mismos el cambio que queremos ver en el exterior. El cambio comienza en nosotros. El cambio comienza en las pequeñas cosas. Dediquemos todos los actos de nuestro día a día, por pequeños que sean, a Dios. Adoremos a Dios en todo momento, sintonicémonos con esa vibración divina. No descendamos, si estamos siempre vibrando en Dios, todo lo demás quedará por abajo. Estaremos protegidos, podremos actuar con benevolencia, podremos comprender las necesidades de nuestros hermanos. Pues os invito a que vibréis, a que sintáis, a que penséis siempre con amor. Y os deseo de corazón muchísimo amor para todas vuestras vidas. Muchísimas gracias a todos.